Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, Super TV 55 para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, señores, en este su programa A Rajatabla. En el día de hoy, yo creo que nosotros deberíamos también compartir una reflexión con ustedes y analizar la vida dominicana. Yo digo la vida dominicana, ni siquiera la economía dominicana, ni siquiera la situación social dominicana, sino la vida dominicana, analizarla de atrás hacia adelante. Es decir, desde el sector externo hacia este traspatio insular. Porque de alguna manera nosotros vamos a tener que conmover la conciencia del liderazgo nacional para precisar, para entender la gravedad de la situación en el mundo que se cierne obviamente sobre todos los países, especialmente sobre las economías más débiles del planeta. Y yo quisiera comenzar con el viaje que el día miércoles inició el presidente Joe Biden a Europa, presidente de los Estados Unidos. ¿A qué fue? ¿Cuál es la agenda de ese viaje en un momento en que se produce una cruenta guerra entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania? Rusia ha invadido a su vecino Ucrania. ¿Cuál es la agenda del presidente Biden? Bueno, ha dicho, tiene dos reuniones importantes, una con la OTAN y sus socios de Europa para apretar las sanciones contra Rusia, sanciones económicas, sanciones políticas, y para garantizar el flujo de armamentos hacia Ucrania, en un esfuerzo por prolongar la guerra entre Rusia y Ucrania. La otra es la reunión con el Grupo de los 7, que también tiene la misma agenda, o una agenda relativamente similar, que es la de apretar todavía más sanciones a Rusia, y también el presidente Biden intenta que Europa se deshaga de su dependencia del petróleo, del gas natural ruso, y quizás buscar una solución a los commodities de origen agrícola que también escasean a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Biden va por la guerra, no va por la paz. O puedo decir que va a producir un nivel de cerco hacia Rusia en procura de que termine el conflicto, puede ser. Pero la verdad es que el lenguaje empleado, incluso antes de partir hacia Bruselas, donde se efectúan esas reuniones, el presidente Biden señaló que Rusia, había mucha posibilidad de que Rusia usara armas químicas o biológicas contra Ucrania. Por tanto, lo próximo que se hizo después de esa declaración fue un acuerdo para incrementar la presencia militar de la OTAN, el Tratado Militar del Atlántico Norte, en los países de la antigua Unión Soviética, incluido Polonia, Bulgaria, Rumanía y otros, que ya pertenecen a ese tratado y a la Unión Europea. Ahí hay incluso armamento de naturaleza nuclear. Dice que es defensivo, pero de naturaleza nuclear. ¿Qué pasa en el mundo a partir de ahí? Yo no voy a decir que el petróleo ya amanezca a $40 el barril, no sé. Pero sí le puedo decir que tan pronto el presidente Biden se montó en el avión Fuerza Aérea número 1 de los Estados Unidos con rumbo al viejo continente, el petróleo aumentó a $115 el barril, el de referencia de la República Dominicana, y a más de $120 el de referencia, el Brent de referencia
para Europa, y que las bolsas de valores cerraron en negativo en los Estados Unidos, tanto la referida a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos como la tecnológica y otras. Todas cerraron a la baja en el día que el presidente Biden se montó en el avión rumbo a Europa. Ese es el ambiente que se vive en el mundo, pendiente de lo que pueda pasar en las últimas horas, porque es una crisis de hora a hora, de hora a hora. De hecho, Rusia está utilizando armamento ya pesado, armamento de alta potencia para intentar doblegar al ejército ucraniano y a los civiles que defienden su territorio. ¿Quién sabe lo que pueda pasar en el curso de esta semana? Eso nosotros sencillamente, yo lo que recomendaría es cruzar los dedos, no hay más nada que hacer. Pero la verdad es que la agenda que se está debatiendo, que se debate desde el día jueves, seguramente viernes, hasta el retorno, sábado, hasta el retorno del presidente Biden a los Estados Unidos, es la agenda de guerra, no es la agenda de paz. ¿Por qué le digo a ustedes, queridos amigos y amigas, que deberíamos analizar lo que está pasando desde afuera hacia adentro? Bueno, porque es el fardo más pesado que tiene el futuro inmediato de la República Dominicana. Aquí estamos en rumba para baile. Aquí no, la clase política y el propio gobierno están bailando el merengue de la campaña electoral. Le voy a poner un ejemplo que a mí me parece prudente. Dos ejemplos. El PLD, para irme por la oposición primero, el PLD está preparando un evento donde se va a hacer algún tipo de encuesta o algo para determinar quién será su candidato presidencial. Y ya eso, la propia Junta Central Electoral ha dicho que no va a ser responsable de ese evento porque lo considera inadecuado por ser un evento que está fuera del periodo legal de la campaña electoral. Luego, la tarjeta Supérate. El presidente Luis Abinader, en los actos últimos en los que ha participado, suspendió este fin de semana los actos por la muerte de doña Rosa Gómez de Mejía, en paz descanse. Ha sido, si va a inaugurar los trabajos de un puente o si va a entregar títulos de propiedad, distribuye también la tarjeta. Una tarjeta que está envuelta en uno de los escándalos más estruendosos que podamos nosotros ver en los últimos años, porque se les robó a los pobres. Lo primero es que esa tarjeta no es para vanagloriarse, ya yo se lo he explicado otras veces a ustedes. Esa tarjeta es una forma en que el Estado y el gobierno, cualquier gobierno que administre el Estado, reconoce que hay pobreza y que la pobreza crece. Cuando usted dice, yo aumenté a tantos, en tantos decenas de miles el número de tarjetas que le proporciona a la gente, 1.600 pesos, y un tanquecito de gas de 25 libras, entre otras cosas, lo que hace el gobierno es que admite que ha crecido la pobreza. Si no creciera la pobreza, la buena noticia es que se está dando menos tarjetas de esas, que la gente ya consiguió empleo, que la gente se insertó en el mercado laboral. Si se insertan en el mercado laboral, no requieren esa tarjeta de 1.600 pesos, porque la canasta básica de los quintiles 1 y 2 está entre 13.000 a 23.000 pesos. De manera que no es mucho. Eso se da como para mitigar la pobreza extrema. Dice, mire, agárrese de ahí y mire a ver si usted puede comer una semana. Entonces, eso ha pasado como nada y son 300 millones de pesos que se han robado. ¿Quiénes se lo han robado? Bueno, lo que se ha dicho, se menciona, se envían notas de prensa es señalando a colmaderos y creo que a un hacker
Yo pienso que 300 millones de pesos, a alguien más tiene que estar en eso. Pero además, lo que uno pide es, por ejemplo, que la apreciada magistrada Yenid Berenice o el magistrado Camacho se refieran a ese tema con el mismo ímpetu que lo están haciendo con los robos o con las denuncias, con los expedientes de robos o de prevaricación o de lavado de dinero convencionales. Exactamente igual. No es posible que esto se maneje con paño tibio mientras los otros se manejan con mano de hierro. Robarle a los pobres no es posible que se trate de otra manera que no sea fuerte, vigoroso, que se busque hasta el último de lo que estaban ofreciéndole a los colmaderos un porcentaje para usarle su aparato de verifón, el aparato donde se mueven las tarjetas de pago, para poner ese ejemplo. Luego, continuando con el tema que le digo, me detuve para decirle lo grave que es eso. Y para decirle que aquí estamos en política, en un momento particularmente difícil. Yo le digo al presidente, a nuestro apreciado amigo, el presidente Luis Abinader, la certidumbre de que puedas primero ser repostulado, que eso es casi seguro, pero que gane las elecciones del 2025, está en que haga un buen gobierno, no en que la maquinaria político-mediática sea tan fuerte como se quiere que sea. Si la maquinaria mediática es fuerte y el gobierno es débil, yo no digo que va a perder, yo digo será difícil. Ahora, si el gobierno es bueno, aunque la maquinaria político-electoral sea débil, las posibilidades de que gane son mayores. Por tanto, lo que hay que poner todo el empeño para hacer un buen gobierno. Y la campaña electoral tiene que ser el buen gobierno. La oposición cree que puede ganar sobre la ceniza de la República, y ya eso no es posible. Los candidatos que pueden presentarse como opción al presidente Luis Abinader ya han tenido experiencia de Estado, o los principales candidatos, digo yo. Aquí, como en todas partes, si ese liderazgo tradicional no asume su responsabilidad en un momento como el que vivimos, vamos para Chile, vamos para Bolivia, vamos para Argentina y vamos para Colombia. El nivel de gravedad le dirá qué países de eso será el ejemplo a seguir de la sociedad. Por tanto, esa es la importancia que tiene para que el liderazgo tradicional preserve el tipo de democracia que nosotros queremos. Yo digo, si usted, por ejemplo, le dice al gobierno, nosotros nos oponemos, como ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros nos oponemos a que se le otorgue, a que se exonere de impuestos del arancel a los productos básicos que quiere importar el gobierno, porque eso daña la industria agropecuaria o agrícola nacional, la agroindustria. Bien, pero si usted no acompaña eso con una propuesta alternativa, entonces usted lo único que está diciendo que no a todo y no pregunta, no dice qué tipo de solución necesita esta crisis. No lo dice. Entonces eso no tiene, es inválido. Aunque el gobierno lo esté haciendo mal, es inválido. Usted tiene que decirle, nos oponemos a esto y proponemos lo otro. Aquí no se ha producido un consenso para nada, y los consensos que se han producido han sido frustratorios o traumáticos. Le pongo el ejemplo del consenso por el Pacto por la Educación. ¿Qué pasó con el Pacto por la Educación? Mírenlo ahí. Miren lo que es el sector educativo oficial todavía, donde se ha invertido la mayor cantidad de recursos provenientes del Estado y del erario al país. Ahora podríamos llegar a un acuerdo con el Código de Trabajo, después que los empresarios revalorizaron su posición sobre aspectos esenciales de ese código. ¿Ustedes creen que nosotros podemos tener 4 meses paralizado el sistema de reforma, el sistema de seguridad social, porque 2 de los intervinientes estaban enemigos, uno y otro? Paralizado todo el sistema, paralizado todas las políticas que se podían aplicar para la AFP, es decir, para el sistema pensional, paralizadas todas las políticas que se podían aplicar para la administradora de riesgo de salud,
manga por hombro todo desde octubre. No, así no podemos. Entonces, créanme, vamos a analizar la situación de la República Dominicana a partir de que van a seguir caro y hay carestía y escasez de commodities o productos o materias primas agrícolas, trigo, maíz, afectada la industria avícola, afectada la industria porcina, afectada la agropecuaria en sentido general por los altos precios de los fertilizantes, afectado la economía global por los altos precios del petróleo, aún con los subsidios que significan déficit fiscal que provee el gobierno. En ese marco de situación que va a afectar el empleo, que va a afectar aspectos fundamentales como la inversión, como las remesas, como el turismo, como las exportaciones, la crisis mundial, nosotros deberíamos estar pensando de otra manera, más responsablemente en favor del pueblo. El llamado final es a la clase política, que incluye al gobierno. Vamos a alar la cuerda en la misma dirección, aun sea a contrapelo de una adelantada campaña electoral. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en su programa A Rajatabla. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia
Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos, como es siempre costumbre de este programa A Rajatabla, tenemos una conversación siempre interesante. Esta vez yo digo no solamente que prometo, sino garantizo que va a ser muy interesante. Es con José del Castillo Sabiñón, senador de la República por la provincia Barahona, quien está con nosotros y es no solamente físicamente es un alto dirigente, sino también es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de los gobiernos del presidente Danilo Medina. Y está con nosotros, nos honra con su presencia, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Don José, saludos. Bueno, Orión, un placer estar aquí, sobre todo compartir con la gente que te sigue en El comentario precedente, yo señalé que ya la vida dominicana, y es la vida dominicana a propósito, no solo la economía, no solamente la situación social, sino la vida dominicana debería analizarse en perspectiva de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro, es decir, desde el sector externo hacia adentro. Nunca, como en los últimos tiempos de paz, después de la Guerra Fría, el entorno internacional había sido tan difícil y tan difuso. El presidente Biden de los Estados Unidos viajó a Europa, posiblemente ya esté de retorno a los Estados Unidos, o va a retornar a los Estados Unidos pronto, con una agenda de guerra, no una agenda de paz. Por lo que estableció, además, cuando salió dijo, hay mucha posibilidad de que Europa use armas químicas contra Ucrania. Y luego dijo, ¿cuál es su agenda? Garantizar armamento a Ucrania, garantizar mayor tipo de presión económica a Rusia y liderar a la Organización del Tratado de Atlántico Norte y pedirle a Europa que se desentienda del gas ruso. O sea, no hay ninguna agenda de paz y que expulsen a Rusia del grupo del G20. Esa es la agenda que lleva, entonces no es una agenda de paz, es una agenda de guerra. Por consiguiente, el precio del petróleo amaneció a $115, las bolsas de valores a nivel internacional en caída libre, y el mundo vuelve a convulsionarse porque no es una agenda de paz, es una agenda de incertidumbre, para decirlo de alguna manera. El liderazgo político dominicano, te pregunto a ti, ¿podrá entender que esa situación es incompatible con una campaña política electoral adelantada? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que ya vivimos en un mundo donde hay que lidiar con múltiples factores. Es decir, ciertamente hay una situación geopolítica en Europa y en el mundo, porque el impacto es global. Es decir, el impacto que está generando en la economía sobre todo, que es evidentemente la resaca que más nos llega a esta parte del hemisferio de estos países, ha sido brutal. El impacto no solamente sobre el petróleo que tú mencionabas, sobre el gas natural, sino sobre los demás commodities. Hablamos de las materias primas que sirven para la alimentación y para la construcción y para todas las actividades productivas y las necesidades de la mayoría de los seres humanos. Entonces es una verdadera crisis global que tenemos que enfrentar, naturalmente con políticas desde el gobierno sobre todo, que es quien tiene la capacidad y la obligación
de tratar de generar un ambiente de amortiguamiento ante esta situación. Yo pienso que sí, que en gran medida todos debemos contribuir con esto, los legisladores, los partidos políticos, en contribuir a sortear las consecuencias de esta crisis, que sobre todo han tenido en la República Dominicana una manifestación en los niveles de inflación históricos el año pasado, donde todavía no se había desatado la crisis geopolítica, pero venía evidentemente el efecto de la reapertura, de la reactivación económica que generó una política monetaria también de estímulo, no solo en la República Dominicana, sino también a nivel global. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tuvo la inflación más alta de los últimos 40 años, por encima de un 7%. Y la República Dominicana cerró con un 8.5%. Ya este año, los efectos agregados de la crisis geopolítica, pues evidentemente que nos coloca en una situación difícil. Toma en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto del año 2022 se formuló con un petróleo alrededor de $68 y el petróleo ya tiene varias semanas por encima de los $100 el barril. Entonces, eso nos convida a todos, no hay duda. Pero la política no va para nadie, Orión. Tú conoces tu país, tú sabes que el dominicano a todo le saca un elemento político, igual que no se va a parar la temporada del béisbol en Grandes Ligas, y la gente va a seguir hablando de pelota, y va a seguir también combinando enfrentar la crisis con la cotidianidad, y eso es parte de lo que también este mundo global, hiperinformado, hipersocializado, a través de la tecnología, de la información y la comunicación, pues permite y hasta cierto punto ha impuesto esa manifestación, digamos que multitarea del nuevo ciudadano, del ciudadano de hoy. José, pero no creo yo que eso sea la verdad, pero aquí hay una política del absurdo. Te voy a señalar algunos ejemplos para que tú me lo valores. Uno de ellos está señalado con plantear como que es bueno, o sea que es muy buena noticia el incremento de la tarjeta Supérate, cuando lo que se admite es que ha aumentado la pobreza. Es decir, la buena noticia sería, hemos reducido en un 50% la tarjeta Supérate, porque en esa misma cantidad de familias se ha incorporado al mercado laboral. Sí, claro. Número dos, desde octubre hasta estos días, paralizado el sistema de seguridad social porque dos funcionarios son enemigos. El primero y el segundo, se paralizó todo el sistema, incluyendo el sistema pensional, el sistema de administración de riesgo de salud. Y nadie sabe lo que estaba pasando, y era que dos ciudadanos estaban enemigos desde antes de la Nochebuena. Ni siquiera se pusieron amigos el día de Año Nuevo, entonces... No, definitivamente, y muchísimas otras cosas que se pueden citar, es decir, cómo se escapa a los controles de un mecanismo tan sensible como precisamente ese de Supérate, cómo se permite que o se logra ese nivel de vulneración a una escala tal que evidentemente hay que pensar que hubo manos internas para dejar, por ejemplo, a mí en la provincia que yo represento, que es Barahona, y en otras, Bauruco, Independencia, la gente me decía que le habían quitado la tarjeta. Y yo realmente llegué a pensar que a lo mejor se estaba haciendo una auditoría del sistema o algo así. Después me doy cuenta que es este fraude colosal que se produce en Supérate. Pero también las propuestas que se han hecho desde el punto de vista legislativo para paliar la crisis. Esto de plantear la disminución de los aranceles a los artículos, a los productos finales, en mi opinión es una política que va en contra de la producción nacional y que pudiese generar incluso la pérdida importante de empleos y afectar más la actividad económica. Pero nada más por 6 meses, no es mucho. No es mucho, pero 6 meses trayéndote aceite subsidiado de Estados Unidos, por ejemplo, a precio que el criollo no va a poder competir, o el que se produce aquí. Si se hubiera orientado esto a los bienes intermedios, materias primas que todavía pagan 8%, 14%,
porque la mayoría paga cero, eso no hay duda. Mecanismos de subsidio a la producción nacional, subsidio al trigo, al maíz, a la soya, porque aquí lo que hacemos es que ensamblamos pollo, ensamblamos vacas, ensamblamos cerdos, porque todos estos alimentos, las vacunas, los fertilizantes también para la producción agrícola, ahí si hubiésemos generado un doble propósito, una disminución de los precios, de los costos de producción, que hubiesen permitido paliar el impacto inflacionario y además un estímulo a la producción que hubiese generado más empleo y más actividad económica. Pero el Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso no ha planteado esa alternativa como respuesta. Bueno, el día de ayer hubo una rueda de prensa en el PLD, donde la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, creo que con la participación de otras secretarías, pues planteó esa oposición a ese proyecto de ley específicamente. Nosotros evidentemente lo hemos asumido en el Congreso como una línea partidaria también. Y antes de que se produjera lo de ayer, ya yo lo había señalado, que esa vía que había anunciado el presidente no me parecía la correcta. Pero si no es esa, ¿cuál otra? Porque es ahí el problema. Pues yo dije la alternativa. La alternativa, pero está expresada en un... Apoyar, incentivar, subsidiar si se quiere al sector productivo, cosa que el presidente quiso hacer cuando mencionó, creo que un subsidio de un 10% al precio de la urea, pero evidentemente no solamente la urea tiene un impacto en alimentación y en fertilizantes, pero hay otros muchos componentes que están generando una actividad hiperinflacionaria a nivel global. Por ejemplo, Rusia es uno de los principales productores de trigo del mundo. Ucrania es uno de los principales productores agrícolas de toda la Unión Europea. Entonces, cuando se produce una caída en la oferta, pues evidentemente ese mercado se vuelca hacia otros orígenes y produce un efecto inflacionario a nivel global. Entonces, realmente la situación, y no luce, como tú bien dices, el presidente Biden y los países de la OTAN han planteado una escalada. Antes, evidentemente, la insistencia de Rusia de continuar con la actividad militar en Ucrania y esto no luce que en el corto plazo se vaya a resolver. Ok, vámonos a los temas domésticos. Yo quería, una de las cosas que los motivos por los que te invité es que ha dicho el Instituto de Aviación Civil que el aeropuerto de Barahona, el aeropuerto tiene su nombre. María Montés. Que yo no solo tiene su nombre, María Montés fue una precursora de la participación de los dominicanos en el cine de Hollywood. La estrella más refulgurante de Hollywood. Del Technicolor. Sí, de Hollywood. La más grande que hemos tenido en Hollywood. Sí. No ha sido nadie como ella. Así es. Entonces, dice que se va a utilizar como un gran centro de operación de reparación de aviones, número uno. Pero cuando llevaron al presidente de la República a la inauguración de una aerolínea, que dijo que en 5 años iba a tener 15 aviones y que la inversión era de 2.000 y tantos millones de dólares. El avión que se trajo, que está ahí cogiendo agua, sol y sereno, todavía no ha sido certificado ni aquí ni en los Estados Unidos. Y regularmente entonces yo digo, esos aviones que se traen son rentados, es un leasing que se hace. Ahora, esa línea que tú mencionas, que es de un grupo tradicional, económico, que se dedica básicamente al tema financiero, anunció la compra a Boeing, de 15 aviones, de 20 aviones creo que son. ¿Saben? Esos son todos los millones del mundo. A mí realmente me sorprendió la noticia, espero que sea verdad. Sí. Es lo primero, porque sería una gran cosa para si esa noticia país hubiese tenido un viso, no de verdad, porque de verdad puede ser, sino de posibilidad, vamos a ponerlo así. El embajador de los Estados Unidos estuviera ahí presente, porque sería el triunfo más grande. Y el vicepresidente de Boeing. Fíjate que en la de Panamá, Copa, cuando anunció 60 aviones, pero un periodo largo. ¿Tú sabes quién estaba entre los presentes? El presidente Barack Obama, en Panamá. Claro, porque eso representa miles de millones de dólares en inversión. Y evidentemente habrá que ver. Bueno, yo le deseo lo mejor. Ojalá realmente. ¿Tú tienes informe de que el aeropuerto va a ser transformado? Porque también es una pena que esa mole. Mira, pasa un poco como lo que estamos hablando. Yo quisiera que el proyecto se dé, porque como tú bien dices, ese aeropuerto que construyó el doctor Balaguer siempre ha estado subutilizado.
una megaestructura con una pista y una rampa para aviones de cabina ancha, y realmente no ha tenido el flujo que permita que se utilice para lo cual fue diseñado el aeropuerto. De hecho, el aeropuerto está prácticamente cerrado y hoy solamente lo utiliza algunas operaciones privadas, sobre todo el ingenio Barahona, que tiene un par de aeronaves para fumigación y otra para transporte de sus ejecutivos. Entonces realmente está totalmente subutilizado. Ese proyecto se me presentó a mí cuando yo era ministro de Industria y Comercio en el año 2013-2014. Es decir, es un proyecto que ya tiene un tiempo rodando. Recuerdo que se ha anunciado, si no 3 veces, por lo menos 2 veces, porque en la administración del presidente Medina se anunció con bombos y platillos en el Palacio Nacional, incluso con la visita de un vicepresidente, creo que el vicepresidente para América Latina de Boeing. Y es un proyecto que está impulsando un grupo dominicano de Santiago que tiene representación de líneas aeronáuticas, radares, líneas para aeropuertos, piezas de aviones y demás, y tiene los contactos y las relaciones para que se produzca este proyecto. El proyecto no es malo y lo estamos apoyando. Ha habido algunos sectores de la sociedad baronera que se han opuesto diciendo que bueno, y si ese es el turismo, que vamos a convertir el aeropuerto en un taller. Pero si se quiere, eso es caricaturizar la propuesta. El planteamiento es una zona franca donde haya un taller, pero un taller de aeronáutica es un taller de alto nivel, es decir, donde los mecánicos no es el tipo mecánico que tú ves, ¿verdad? Tú no vas a ver debajo de un avión abriendo. Ni haciendo una adaptación, ni cambiándole el aceite. Ni quitándole ¿verdad? El termotato y eso. Realmente son prácticamente son ingenieros los que van a trabajar allí. Incluye esta zona franca que te digo. Boeing ha dado su visto bueno de que tendría la posibilidad de certificar el taller y de certificar los ingenieros que van a operar ese proceso de mantenimiento y reparación de aeronaves. Parece que hay algunas intenciones con líneas aéreas que operan en la región, que estarían en la disposición de traer sus aviones a República Dominicana. Y yo lo que le deseo a los grupos dominicanos que todavía quizás no han podido levantar el equity, porque tienen financiamientos preaprobados, pero la inversión inicial, digamos, para impulsar este proyecto, le deseo de verdad que lo mejor y todo el apoyo. Ojalá el gobierno también se interese de manera decidida en impulsar este proyecto. Muy bien, vámonos a un cambio y vamos a retornar ya con conversación alrededor al interior del Partido de la Liberación Dominicana y de la política de cara al año 2024. ¿Cómo no? Nos vemos, señores, estamos en A Rajatabla. Nos vemos en un momento. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, José del Castillo Sabiñón, él es senador por la provincia de Barahona, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que no se pone guapo. Si yo le pregunto de los precandidatos del PLD, ¿a quién está apoyando el senador? ¿Cómo va a poner guapo? Si yo ya tomé la decisión hace un tiempo de cerrar filas con Abel Martínez. Me parece que de los precandidatos que han salido, que son 6, los que estaríamos aspirantes, porque el proceso que estamos llevando a cabo ahora es un proceso inicial que culminará ya con lo que sería la elección de la candidatura el año entrante de conformidad con la ley electoral. Pero este proceso de consulta, donde hay 6 aspirantes, nosotros hemos dado nuestro apoyo a Abel. Nos parece que es una figura de relevo, a pesar de tener la experiencia acumulada, experiencia de Estado acumulada. Fue 6 veces presidente de la Cámara de Diputados, ha sido 2 veces alcalde de Santiago, una plaza verdaderamente difícil, y ha hecho una labor que le ha merecido reconocimiento local de los municipios de Santiago, pero también de los organismos que miden el desempeño de la gerencia a nivel municipal, sobre todo a través del índice de gestión municipal que mide este tipo de prácticas. Y yo pienso que con Abel nosotros podemos retomar la posibilidad de volver al poder en el año 2024 y de construir un proyecto unificador, que es muy importante para el partido, que logre eventualmente, lógicamente, con la conformación de un frente opositor, porque nadie gana solo un proceso, que logre que nosotros retornemos al poder. O sea, ahí vamos, unificador, un frente unificador, nadie gana las elecciones. ¿No te parece a ti que ya deberían ustedes estar hablando de una reunificación de las familias PLDistas? De la familia interna, de la familia. Yo eso lo veo con buenos ojos, y de hecho entiendo que la historia electoral y política ha demostrado que los partidos, cuando se dividen, pues pierden las elecciones, cosa que le ocurrió al PLD ahora. Y mientras no se produzca un fenómeno, digamos, de aglutinamiento, es difícil el retorno al poder. Yo estoy muy convencido de eso. Entiendo que en su momento deberemos estar alineando la posibilidad de lograr un entendimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir por parte, es decir, ahora nos toca, primero nos ha tocado una labor de organización de la casa, a partir del 9º Congreso, José Joaquín Vido Medina, elección de nuevo comité central, nuevo comité político, una parte, digamos que legitimada y otra renovada. Hemos combinado experiencia y relevo, y ahora todo el proceso de reorganización a nivel de la confirmación de los presidentes del comité de base, elección de nuevos presidentes de intermedio y multiplicación, elección de la directiva tanto a nivel de distritos municipales como de municipios y provincias, y finalmente en octubre la elección del precandidato, alrededor del cual nos vamos a unificar como partido. Ya para las elecciones del 24,
o en el año 2023 estaríamos explorando la posibilidad de conformar un gran frente opositor que permita el retorno del PLD al poder. Sí, porque don Juan decía que no se puede pelear en dos frentes al mismo tiempo. No, y hay uno que... primero y otro después. No, y vamos, estratégicamente, lo está haciendo la Fuerza del Pueblo, lo está haciendo, bueno, el PRM está tratando de conquistar figuras a nivel de alcaldes, a nivel de cosas que incluso no se ha denunciado, porque se utiliza, ¿verdad? Se utilizan los recursos, asignarle vehículos de recolección de basura, es decir, beneficios, obras, se le ofrecen obras a los ayuntamientos, a los alcaldes, para pasar al PRM con el deseo de conquistar. Igual la Fuerza del Pueblo está haciendo su labor y nosotros la nuestra. Crecer lo más que se pueda para la hora de que se produzca una oportunidad de entendimiento, por tener las mejores condiciones de llegar a acuerdos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Mira, Barahona se siente marginada porque sus senadores de la oposición, o usted está recibiendo atención del gobierno. Nos sentimos marginados porque somos la 7ª provincia más pobre de la República Dominicana. Nos sentimos marginados porque el presidente de la República fue en mayo del año 2021 a un consejo de gobierno y ofertó miles de millones de pesos en obras. Para Barahona, cerca de 2.000 millones de pesos, y lo que vimos en la formulación del presupuesto ese mismo año, el presupuesto que está corriendo ahora el 2022, fue una disminución de un 50% en el presupuesto de obras para Barahona, es decir, de 900 y tantos de millones, quedó en 400 y tantos de millones. O sea que nos sentimos marginados porque no se cumple la oferta de acciones para permitir el desarrollo de una provincia que, vuelvo y te reitero, junto a las demás 4 provincias de la región suroeste, estamos entre las 10 provincias más pobres del país. Entonces, no porque el senador sea de la oposición, y no todo lo contrario, debo decir que la relación es muy buena, hay mucho respeto, yo trato de contribuir en todo lo que vea que sea de beneficio para mi provincia, pero lamentablemente estamos ante un gobierno que no cumple lo que promete y que parece que es indolente con la situación de pobreza que tiene la población de nuestra región. Pero Barahona es una provincia turística, minera, agrícola. Y cuatriboleada. Y cuatriboleada. ¿Por qué Barahona puede estar de número 7 en el ranking? Es mucho. Sí, porque la región suroeste es una de las regiones más pobres realmente, con bajo nivel de población. Por algo le llaman la perla del sur, ¿verdad? Sí, que yo he dicho que no es la perla del sur, sino el Larimar del sur. Porque el Larimar es el único lugar del mundo donde se encuentra, en la mina de las Filipinas, ahí en Barahona, en el distrito municipal de Bauruco. Y perla no tenemos por parte. Además no es tan original eso de llamarle perla. Sí. Borinquen, por ejemplo, es la perla de las Antillas. ¿Ustedes son el Larimar? Yo creo que sí, que más que, claro, hay una tradición de llamarle la perla del sur, pero más bien el Larimar del sur, o la provincia Larimar, como una manera también, una estrategia de visibilidad de lo que es el destino turístico. Y yo creo que, no lo creo. Es evidente, se ha planteado muchas veces el potencial de desarrollo turístico que tiene no solo Barahona, sino evidentemente la joya de la corona de la zona, que es Pedernales con la playa de Bahía de las Águilas, esperando que realmente todas estas inversiones, ese fideicomiso de $1.000 millones, la construcción del aeropuerto, la mejora de la carretera, la construcción del acueducto en Pedernales. Sin estos 3 elementos es muy difícil que haya un desarrollo, porque ¿quién va a ir a invertir a un lugar donde no están dadas las condiciones a nivel de infraestructura pública que permita el desarrollo del turismo? Pero da la impresión que Barahona queda excluida de muchas cosas. Por ejemplo, la presa de Montegrande, la presa de Montegrande es una gran inversión, iniciada por el anterior gobierno. El mismo esquema del cuarto polo turístico, como que yo no lo veo con Barahona, y ahora está la autopista de circunvalación, que es de Baní, y conecta Asua con Asua, pero Barahona le pasa por otro lado. Pero bueno, oye, claro que queremos la circunvalación de Baní, que está prometida para diciembre, la circunvalación de Asua, porque para llegar a Barahona hay que pasar por Baní, hay que pasar por Asua. Eso va a acercar, como la autopista del Coral ha acercado Punta Cana, Bávaro y hasta Miches.
va a acercar Barahona a el centro demográfico y económico que es la capital de la República y a las otras provincias del país, porque incluso hasta desde el Cibao es más fácil ir a Barahona pasando por Santo Domingo. Entonces, también nos interesa la culminación de la presa de Monte Grande. Barahona va a ser la provincia más beneficiada en términos de agricultura de la culminación de la presa de Monte Grande. Yo creía que se iban a ir para la provincia del suroeste, el agua y es todo. Que Barahona está en el suroeste. Sí, pero ustedes son como la Florida del suroeste. Ustedes están para este lado, primero. Pero yo pensé, yo fui a la presa de Monte Grande, que ella va a regar Independencia, Pedernales. Pedernales no llega. El acueducto de Pedernales. Bauruco, Independencia y Barahona. Ah, Barahona. Y de hecho el acueducto que va a alimentar sería el acueducto Azuro, que es el acueducto suroeste, que está en Vicente Noble, que es un municipio de Barahona. La presa está entre Asua, Barahona y Bauruco. Es decir, en un espacio donde se unen las tres provincias. Y solamente en Barahona habrá cerca de 200.000 tareas nuevas que entrarán en producción. Todo esto en el marco de ese proyecto múltiple que implica también la generación eléctrica, que debería suplir, según lo que se ha planteado, el 50% del consumo de energía eléctrica de toda la región. Por eso doña Melania Salvador de Jiménez en algún momento, que es senadora del PRM, pero es senadora por segunda ocasión, y su marido fue senador antes, un hombre muy preocupado por toda la región, amigo nuestro, ha llamado a la presa de Monte Grande el Metro del Sur. Lo que evidentemente hace falta en Monte Grande es un esfuerzo mayor de parte del constructor, del contratista. Es un contratista brasileño que se vio afectado por los escándalos de Lavajato, es Andrade Gutiérrez, que tuvo un problema financiero muy serio, que todavía acusa las repercusiones de esa situación y no ha podido avanzar el proyecto en la medida en que debió haberlo hecho. Entonces, y a mí me ha extrañado que este gobierno, a un contratista como ese, que está en dificultad, que no ha podido concluir una obra tan importante como Monte Grande, se le dé la presa de las Placetas en Santiago, específicamente en San José de las Parece que Matas. por el know-how, la experiencia que tienen. Sí, pues, pero son unos... falta un dinerito ahí. Son unos incumplidores, o sea, y el presidente prometió Monte Grande para diciembre, vamos a decir verdad. Yo lo dudo. Vamos a ver. Nos queda 1 minuto y medio. Yo quiero preguntarte, ¿tú no notas como extraño que están atacando mucho el tema de jurídico de Jean Alain, para decirle el nombre que le dice al mismo Ministerio Público? Como que, no sé, como que hay algo ahí que no coincide con el tiempo electoral que tenemos. ¿Tú crees que van a caer más piedras en el traspatio del presidente Medina? Habrá que ver, el Ministerio Público tiene una agenda de investigaciones en ese y otros casos, ese es uno de los distintos casos que están. Hay otros que se dicen que están pendientes, que no han salido. Pero es así, es como la presa de Monte Grande. Eso es lo que uno oye, y yo pienso que, lo he dicho en muchas ocasiones, aparte del debido proceso, ¿verdad? Y de asegurar que el derecho de la defensa. Que el ejercicio del derecho de la defensa, pienso que aquí estamos en un proceso que se ha dado en otros países de populismo judicial, donde los jueces se sienten de alguna manera presionados por la opinión pública y hasta cierto punto no hay un respeto de la presunción de inocencia, sino más bien el deseo de aplicar una pena anticipada, una pena social de condena y una pena real, porque a todo el que pasa por ahí le meten 18 meses entre la costilla. Entonces, y 4 meses más son 22 meses. Claro. Qué duro, sí. Bueno, muchas gracias. De verdad que hemos hecho un programa dinámico. Te lo agradezco mucho, José. Gracias a ti. José del Castillo Sabiñón, senador de la República por la provincia de Barahona, miembro dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. En otra ocasión, ojalá que también acepte mi invitación y de verdad que nos vamos a sentir muy complacidos con tu presencia. Claro, siempre a la orden. A ustedes, mis amigos, muchas gracias a todos nuestros televidentes, tanto en Teleradio América como en Super TV 55 y TV Cananga, que es un proyecto emprendedor que nosotros apreciamos mucho
y que le auguramos los mejores éxitos. Ahí estamos los sábados a las 2 de la tarde. Así que muchas gracias para todos. Nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios por delante. Hasta entonces, señores.